¿Qué Señor, capítulo dijo, hermano? Perdón. Segunda de Crónicas, capítulo 32, que es lo que es la lectura que corresponde al día de hoy, ¿no? Segunda Muchas de gracias. Crónicas, capítulo 32, y vamos a leer ese capítulo el día de hoy, y de ahí ya empezamos. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, hacia cada uno de nosotros, en vidas, Señor, porque nos permites poder perseverar y poder culminar esta clase el día de hoy. Te rogamos que tú nos guíes con tu palabra, que nos permitas poder entender, poder disfrutar de lo que tú quieres enseñar el día de hoy. Y gracias, Señor, por este curso, así como por cada uno de los cursos de la Academia Bíblica, porque como en este tiempo que estamos tal vez, hemos estado limitados, no poder reunirnos presencialmente, tú has permitido que podamos seguir, Señor, estudiando tu palabra. Señor, te damos gracias por tu misericordia, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Tú conoces, Padre, lo frágiles que somos. Por eso, Señor, muy constante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que es por tu gracia. Tu gracia es la que nos sostiene, nos levanta, nos fortalece, nos santifica, Señor. Tu presencia, Señor, en medio nuestro, por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor, Padre, por tu misericordia. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Bendito seas, estamos en tus manos este tiempo, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 32. ¿Ok? Segunda de Crónicas, capítulo 32. Dice así en la palabra del Señor. Sennacherib invade a Judá. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con hombres valientes, para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo, y cegaron todas las fuentes, y el arroyo se corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo, en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: ¿Hace hecho Sennacherib, rey de los asirios? ¿En quién confiáis vosotros para resistir al sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares? He dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar a su tierra de mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, y le creáis, que sin ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos
pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mí. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios, contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: ¿Cómo los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y aterrorizarles, a fin de poder tomar la ciudad, y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto, y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y de oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, toda clase de cosas, de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano y del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarlo, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, y aquí todo está escrito en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Muy bien, hermanos. Muy bonito, muy aleccionadora la historia del rey Ezequías, uno de los mejores reyes de Judá, junto con Josías. Son los mejores reyes que existieron en el reino de Judá en ese tiempo, ¿no? Y bueno, gracias a Dios por las enseñanzas que tenemos. Vamos a continuar ahora con nuestra clase del día de hoy. ¿Okay? Y muy bien, permítame un segundo. Hoy es nuestra última clase. Muy bien, entonces hoy día corresponde nuestra última clase. Él les enviado la separata, ¿no? Vamos a ver el capítulo número, nos hemos quedado en el capítulo número 3, vamos a ver el capítulo 35 al 40, ¿no? Abarca bastantes cosas, pero son las últimas ya partes. Básicamente, ya estos últimos capítulos
nos hablan del inicio de la construcción, ¿no? En estos capítulos ya se va a dar inicio a la construcción del tabernáculo, ¿no? Tal como Dios lo había mandado a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Y en el capítulo 40 finalmente va a culminar la obra, ¿no? Culmina la obra en el capítulo 39, y en el 40 se levanta el tabernáculo, ¿no? Y culmina el libro de Éxodo, ¿no? El libro de Éxodo culmina con la construcción, y finalmente cuando se arma el tabernáculo y la presencia de Dios se manifiesta en el tabernáculo de reunión a través de la nube, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir al capítulo 35 del libro de Éxodo. ¿Ok? Vamos a ir al capítulo 35 del libro de Éxodo. Eh, a ver, le voy a pedir a alguien que pueda leer, a la hermana Mónica Joaquín, nos puede guiar con la lectura rapidito nomás, de manera para poder guiarnos un poco, ubicarnos en el texto. ¿Ok? Capítulo 35 del libro de Éxodo, todos vamos a leer. Ah, tu micro está apagado, hermano. ¿No puede prenderlo? Yo creo que he bloqueado esa opción. A ver, un segundito, esperemos. Sin darme cuenta, creo que ahora Ahora no sí, puede. hermano. Ah, ok. Sí. Ya, muy bien. Capítulo 35 de Éxodo, me dice, ¿verdad? Ajá, sí. Perfecto. Todo el 35, hermano Cristian, ¿sí? Sí, todo el capítulo 35. Amén. Perfecto. Reglamento del día de reposo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, el día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciera trabajo alguno morirá. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. La ofrenda para el tabernáculo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrendas para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. El arca y sus varas. El propiciatorio y el velo de la tienda. La mesa de sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la proposición. El candelabro del alumbrado y sus utensilios de las lámparas y el aceite para el alumbrado. El altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, las cortinas de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, todos sus utensilios, y la fuente, la fuente con su base. Las cortinas del atrio, las columnas las columnas y sus basas, las cortinas de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras de los servicios para la administración en el santuario,
las sagradas vestiduras de Aarón y de Aarón el sacerdote y las vestiduras de su hijo para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para las obras del tabernáculo de reunión y para toda su obra. Y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, o pieles de tejones, todo el que ofrecía ofrendas de plata o de bronce traían a Jehová la ofrenda. Todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón cuyo corazón se impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y aceites para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que inciensen, trajeron ofrendas voluntarias a Jehová. Llamamiento de Bezabel y de Aholiab. Y dijo Moisés a los de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obras de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así como Aholiab, hijo de Ahisamán, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda la obra de arte y de invención y de bordados en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en el telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Ahí nomás, gracias. Muy bien, entonces estamos en este capítulo 35 del libro de Éxodo, donde ya este capítulo ya nos habla de algunas cosas que ya pareciera que se repitiera, ¿verdad? Porque mucho de esto también se habló, se escribe en capítulos anteriores, pero recordemos que en este momento estamos en otro momento, ¿no? El pueblo había fallado al Señor, Dios había restaurado el pacto y se iba a dar recién inicio a la obra del tabernáculo, y nuevamente se nos va a hacer mención a las características y cómo Dios finalmente organiza
le da la orden a Moisés de cómo tenía que organizar y cómo quiénes iban a hacer cargo, ¿no? De la elaboración de cada parte del tabernáculo. Entonces vamos a completar lo que tenemos en la separata, ¿ya? Para ir avanzando. Estamos en el capítulo 35 del libro de Éxodo, ¿no? Moisés acaba de bajar las nuevas tablas de la ley, ¿no? El pacto ha sido renovado, y en este capítulo Moisés va a pronunciar como el portavoz del Rey del Universo: Jehová ha mandado, ¿no? Jehová ha mandado. Versículo 4 del capítulo 35, ¿no? Esa frase es muy importante porque es claramente allí Moisés está diciendo: no soy yo el que manda, no soy yo el que dice, es Jehová, es Dios, ¿no? Era algo que tenían que tener muy en claro. ¿Por qué? Porque eso era precisamente lo que constantemente el pueblo de Israel olvidaba, ¿no? Tenían que tener en claro que Moisés solamente era el portavoz de Dios, ¿no? Así como Aarón en un inicio del ministerio de Moisés era el portavoz de Moisés, ¿no? Porque al inicio Aarón hablaba, Moisés le daba las palabras que Dios le había dado y Aarón era el que hablaba, era el portavoz. De la misma manera, Moisés era el portavoz de Dios, ¿no? Sencillamente comunicaba la voz de Dios, ¿no? Es como si les dijera: solo les queda obedecer, ¿no? Cuando el Señor manda, se le obedece. Jehová ha mandado. Los hijos de Israel ya no podían seguir pretendiendo pensar que era Moisés quien les ordenaba. A estas alturas, ellos debían tener claro que Moisés solo era el portavoz de Dios y que rebelarse a sus palabras era rebelarse contra Dios, ¿no? Eso es importante. Vemos que en este capítulo se repite 3 veces la frase: Jehová ha mandado. Se repite 3 veces, ¿no? Y cuando una palabra o frase se repite varias veces en un capítulo o en un pasaje, quiere decir que es importante, ¿no? Se repite en el versículo 1, perdón, repite 4 veces, no 3 veces. Aquí yo me he equivocado, se repite 4 veces. Voy a corregirlo ya. 4 veces. En el versículo 1, en el versículo 4, ¿no? En el versículo 10, en el versículo 29. En esos 4 versículos del capítulo se repite: Jehová ha mandado. ¿Okay? Eso quiere decir que uno de los temas de este capítulo 35 es precisamente tiene que ver con el mandato de Dios, ¿no? Que Dios es el que manda, que Dios es el que ordena, ¿no? Ese es uno de los temas importantes en este capítulo 35, ¿no? Vamos a continuar. En primer lugar, vemos que se hace mención a guardar el sábado, ¿no? Eso se menciona al inicio, ¿no? Guardar el sábado. Recordemos que el sábado, hermanos, era un mandamiento. Guardar el sábado era un mandamiento para los hijos de Israel de manera específica, ¿no? Nosotros ya como cristianos no guardamos el sábado, ¿no? Pero el sábado formaba parte de la ley y formaba parte también de un mandamiento específico para los hijos de Israel, ¿no? El que no lo hacía moriría, ¿no? Era un día santo para Jehová. 6 días trabajarían, pero el sábado era el último día de la semana como dividían ellos la semana, el sábado era su último día. El domingo era el primer día de la semana, y hasta ahora, ¿no? El domingo es el primer día de la semana para el israelí, ¿no? Su día empieza domingo. Por eso dice el día del Señor, primer día de la semana, cuando el Señor resucitó, ¿no? El primer día de la semana. Entonces, 6 días trabajarían, pero el sábado era el último día de la semana, debían dedicarlo por entero a Jehová, ¿no? Por entero a Jehová. Voy a poner mejor para saber qué pasa, ¿no? Ya. Entonces, este día, ¿no? Este día hacía recordar el obrar de Dios en la creación,
Era una de las cosas que el sábado hacía recordarle al pueblo de Israel. El obrar de Dios en la creación, habiendo creado todo en 6 días y finalmente descansado el séptimo día de toda su labor, ¿no? Eso está en el Éxodo 31:17, ¿no? Donde Dios les dice, ¿no? Ustedes van a guardar el sábado, no harán nada el sábado, porque Jehová Dios descansó el séptimo día después de la creación, de haber creado todo, ¿no? En el versículo 17 dice, ¿no? Era una señal para el pueblo de Israel, ¿no? Si nosotros leemos el capítulo 31, el versículo 17 del libro de Éxodo, dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Ahí está clarísimo. El sábado es una señal entre Dios y los hijos de Israel. No tiene que ver con un mandamiento a la iglesia ni a los gentiles, que vendrían posteriormente a formar parte del pueblo de Dios en la iglesia. El sábado era una señal entre Dios y los hijos de Israel, o sea, los israelitas, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Dice, señales para mí entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Esa palabra, porque en 6 días hizo, es la palabra asá en el hebreo, que significa completar, hacer o completar. O sea, en 6 días, es como si dijera en 6 días completó Jehová los cielos y la tierra, o sea, creó todo. Esa es una de las palabras. Asá se escribe A-S-A, A-S-H-A-H. ¿Okay? Acá lo voy a poner ya. Lo voy a poner A-S-H-A-H. Esta palabra en él es una palabra en hebreo que significa hacer o completar. Hacer, completar, ¿no? Entonces, en el contexto del pasaje, quiere decir que está diciendo que Dios hizo toda la obra, todo lo creado en 6 días. Eso es muy importante porque de alguna manera nos ayuda a poder tener claro que la Biblia deja en claro que la creación fue hecha, toda la creación fue hecha en 6 días literales de 24 horas, no en millones y millones. Cuando hemos llevado estudiado el libro de Génesis, hemos hablado un poco de eso. Que la Biblia lo enseña que Dios creó todo en 6 días de 24 horas, ¿no? Y es más, ¿no? Una prueba de ello es también este pasaje. Que, Moisés dice, ¿no? En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y el día para el hijo de Israel, como para nosotros, era un día de 24 horas. Entonces, es como que está comparando el día de reposo, que es el sábado, que es un día de 24 horas, con el día que Dios reposó después de hacer toda la obra de la creación. Está hablando de la misma clase de días de 24 horas. ¿Okay? Entonces, eso es algo que les quería, para que más o menos sepan. Este pasaje tiene ese detalle, ¿no? Con respecto al día de reposo. Vamos a continuar. ¿Okay? En segundo lugar, Jehová había mandado que traigan ofrenda para la obra del tabernáculo, ¿verdad? Para la obra del tabernáculo. Y todos sus implementos. Había llegado la hora de empezar la obra que Dios había indicado, con sumo detalle, hacer en el monte Sinaí. Con sumo detalle, hacer, en el monte Sinaí. Dios, ahí completamos la palabra, había dado detalles muy específicos había dado detalles muy específicos de mediciones y materiales. De mediciones y materiales, ¿no? Cuando nosotros leemos estos capítulos y otros, el capítulo número 37, 38, se habla mucho de mediciones, se habla mucho, inclusive ya hemos visto capítulos anteriores, ¿no? Las exposiciones,
a lo que les ha tocado poner acerca del atrio, ¿no? Habla mucho, ¿no? De mediciones exactas, ¿no? Entonces, y de materiales también específicos. Entonces, aquí vemos que Dios ha dado detalles muy específicos de mediciones y materiales, de cómo debería ser construida el tabernáculo. Y aún quienes se harían cargo de hacer la obra. Todo había venido de Dios. Y ahora Dios llama a su pueblo a participar de su obra. Y vemos en este capítulo cómo Dios dispuso el corazón de su pueblo a dar con generosidad. Interesante porque vemos que Dios hace todo, o sea, Dios da todo, Dios hace todo, da todas las indicaciones, ¿no? Para que se haga esta obra, y Él, ¿ahora qué hace? Hace que el pueblo, o sea, su pueblo, participe de su obra, ¿no? Es lo que Dios también hace con nosotros. La obra de salvación y la obra ya ha sido hecha por Dios en la cruz de Cristo. La obra está culminada, Cristo la culminó, ¿no? En la cruz. Pero Dios a la iglesia nos hace participantes de su obra, ¿no? Somos, como es el Pablo, colaboradores de Dios, ¿no? Entonces vemos cómo es que Dios ya es el que hace las cosas, Él hace la obra y capacita a su pueblo para que también participe en esa obra, ¿no? Entonces vemos aquí aquí están más o menos las mediciones, ¿no? El atrio del tabernáculo tiene esta medición, 100 codos y 50 codos, dividido así, ¿no? 15 codos, 20 codos, 15 codos. Aquí estaba la cortina que era la entrada, ¿no? Al atrio, ¿no? Esta cortina tenía 20 codos, ¿no? Estas mediciones lo encontramos en el capítulo 38, en el versículo número 9 hasta el 13, ¿no? Ahí está especificado el norte, sur, occidente y oriente de cómo tenía que estar, cómo tenía que ser la medición, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. Le voy a pedir a alguien que nos guíe con la lectura, nos apoye con la lectura. Le voy a pedir al hermano Javier que nos guíe, se menciona hasta esta parte. Para poder empezar. Muy bien, hermanos. Se menciona también varias veces que aquellos que traían ofrenda lo hacían con un corazón, no solo generoso, sino de manera voluntaria y con De manera voluntaria y con inteligencia. inteligencia. De esta manera trajeron todo lo necesario para la construcción del tabernáculo, sus utensilios y para la elaboración de las vestiduras sacerdotales, el incienso y el perfume aromático. No solo trajeron lo necesario, sino dispusieron sus corazones en sabiduría para llevar a cabo la obra. Las mujeres hilaban y los varones. Los varones, Bezaleel y Aholiab, y los dos varones. Y los dos varones, Besael y Oholiab, aún se dispusieron a enseñar a otros. Dios los había nombrado, los había llenado de su sabiduría, había puesto en sus corazones. De su espíritu. De su espíritu. Lo había llenado de su espíritu, había puesto en sus corazones había puesto en sus corazones el enseñar, si mal no recuerdo es, a ver, sí, el enseñar. El enseñar, y los había llenado de sabiduría, conocimiento, sabiduría de corazón. Vemos aquí que se está dando el inicio de la construcción del tabernáculo y el autor se encarga de nuevamente dejarnos claro que no se trata del hombre, sino de Dios. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí hemos completado, ¿no? Vemos cómo Dios está capacitando a su pueblo para la obra del tabernáculo, ¿no? Él está dándole su espíritu, ¿no? Interesante ver cómo ellos, dice acá, ¿no? Ellos daban con las palabras que usa son las palabras de manera voluntaria y con inteligencia, ¿no? Así era como estaban dando el pueblo de Israel. Vamos a continuar. El inicio de la construcción. El inicio de la construcción, le voy a pedir a ver a la hermana Gaby que nos diga con la lectura de esta parte. Sí, hermano. En el capítulo 36 del libro del Éxodo se nos describe No describe
el inicio de la construcción. El inicio de la construcción del tabernáculo de reunión, también llamado el santuario. Dios ha dado sabiduría e inteligencia. Dios ha dado sabiduría e inteligencia. Diligencia Corazón. y un corazón dispuesto a Besaleel y a Oliab, quien estaban a cargo de la obra. Aquí vemos que todas las capacidades y dones que tenemos son para honrar a Dios y hacer como Él ha dicho. Ajá. Aquí la palabra es el Vemos santuario. aquí un trabajo coordinado, Ujú. llamado Sí, santuario. Vemos aquí un trabajo coordinado, se ha reunido todos aquellos sabios de corazón. ¿Y quiénes son estos? Todos aquellos que han tenido la voluntad de servir a Dios con la voluntad de servir a Dios con sus dones. sus dones. Ujú. Coma, Con un corazón, sabio y dispuesto. con sus dones, con un corazón sabio y dispuesto, a quien Dios había dado sabiduría e inteligencia. Somos llamados a trabajar para el Señor todos. Hemos recibido los Dones, hemos dones, recibido dones, capacidades y talentos. capacidades y talentos Diverso. diversas que son útiles para Dios. Todo creyente que va creciendo de manera saludable tendrá un corazón dispuesto en ocupar un lugar dentro de la obra del Señor, recordando, como dice el apóstol Pablo, que Dios ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas. Ujú. El Señor mismo nos da ejemplo de ello. En los días de su vida en la tierra, Él va a mencionar. Y Jesús lo respondió. Juan 5, 17. 17. Ajá. Entonces vemos que estos capítulos nos hablan mucho de que Dios capacita a su pueblo para que hagan la obra del tabernáculo. Ellos tienen un corazón dispuesto, tienen un corazón quiere hacer la obra de manera voluntaria, con inteligencia, con alegría, ¿no? Y este pasaje también nos enseña a nosotros, ¿no? De la misma manera, ¿no? Como pueblo de Dios, que nos ha dado dones. Todo hijo de Dios tiene dones, tiene por lo menos un don, ¿no? Que Dios ha dado, y también nos ha dado talentos y capacidades, ¿no? Para poder servirle, ¿no? Para poder ser útiles para su obra. Todos somos útiles, todos somos necesarios y todos nos complementamos mutuamente para edificar, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Somos como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Y todos nos necesitamos mutuamente, ¿ok? Vamos a continuar con la lectura. Vamos a aquí, hasta aquí vamos a leer. Y le voy a pedir a ver a alguien más que participe. A ver, la hermana, vamos a poner aquí la lista. A ver, le voy a pedir a la hermana, a Arturo. Arturo, ¿puedes leer? Hola, Cristian, sí. Ya, chévere. Esta parte es sombreada, ¿verdad? Ajá. Ya. Dice, ahora debemos tener mucho cuidado con confundir la obra de Dios con activismo. La tendencia de que nuestros corazones es a pensar que mientras más hacemos, somos más espirituales o estamos mejor con Dios. Y esto muchas veces no es verdad. La verdadera espiritualidad brota de una comunión íntima con Dios y la obediencia de su palabra, buscando ser lleno del Espíritu Santo. Ajá. El Espíritu Santo cada día, cada día. Es allí donde, escuchando la voz de Dios en primer lugar, sabemos que es lo que Dios quiere que hagamos. Debemos cuidar nuestro corazón del hacer con las motivaciones incorrectas. Recordemos las palabras del Señor a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo con una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, lo cual no le será quitada. Lo más importante para Dios, más allá de nuestro activismo,
es que estemos con Él, escuchando su voz, disfrutando de su compañía, pasando tiempo con su palabra, para que ella sea santificándonos y mostrándonos qué es lo que debemos hacer. Entonces, vemos ahí un contraste. Por un lado, todos somos llamados a servir al Señor. Todos somos llamados a disponer nuestro corazón. Todo creyente que va creciendo de manera saludable va a tener en su corazón, porque Dios lo va a poner, el servir a Dios. Va a estar dispuesto, va a tener ánimo voluntario para hacerlo. Va a querer también ser parte, porque se va a dar cuenta que él también es un hijo de Dios y quiere servir a sus hijos. Eso está muy bien. Pero por otro lado, también tenemos que tener cuidado de caer en el activismo. ¿Qué es el activismo? El activismo es cuando nosotros nos llenamos de actividades, ¿no? Y pensamos, como hemos visto ahí, que hacer un montón de cosas o sencillamente porque ya hacemos algo en la iglesia o servimos a Dios en algo, ya quiere decir que no somos espirituales o que estamos bien. No necesariamente es así. No necesariamente, ¿no? Entonces siempre tenemos que examinar nuestro corazón, examinar nuestras motivaciones. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué es lo que nos está motivando a hacer? ¿No? Recordemos que nuestro corazón es perverso, es engañoso, y muchas veces podemos hacer las cosas con motivaciones equivocadas, ¿no? Entonces, y en vez de ser de bendición, podemos ser de tropiezo. Entonces, por eso debemos pedirle a Dios siempre. Todos estamos expuestos a Él, porque todos tenemos el corazón así, ¿no? Por eso siempre debemos pedirle a Dios que limpie nuestro corazón, examine nuestras motivaciones y buscar que Él nos limpie, nos llene de su espíritu, ¿no? Muy bien, y recordar también el pasaje de Marta y María. ¿Recuerdan ustedes ese evento en la vida de Jesús, ¿no? Con María y Marta, como Jesús va a la casa de María y de Marta, que era amigo de ella, y de Lázaro. Y Marta estaba muy cargada, estaba muy afanada por atender a Jesús. Y no estaba mal eso, ¿no? Pero María estaba a sus pies, escuchando su voz, su palabra. Y Marta le reclama, ¿no? Y se molesta, ¿no? Y le dice, Señor, ¿por qué no le dices algo a mi hermana, ¿no? Que me ayude. Y Jesús se le va a decir, no, Marta, estás muy afanada, muy turbada, ¿no? Con muchas cosas. Y solamente una cosa es necesaria. Pero solamente una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Por eso no estaba diciendo Jesús que lo que María estaba haciendo estaba mal. Aquí el énfasis del pasaje tiene que ver con que una cosa es más importante, ¿no? Lo esencial, lo más importante es que tú estés junto a mí. Yo he venido a tu casa para estar contigo, ¿no? ¿No? He venido para tener comunión contigo, ¿no? Eso es lo más importante para Dios, que tengamos comunión con Él, ¿no? Y a veces es necesario parar un poco, ¿no? A veces es necesario, porque a veces estamos tan llenos de actividades y a veces es necesario parar un poco, y eso es mejor. No quiere decir que es falta de espiritualidad, sino que estamos cuidando nuestro corazón. Estamos cuidando, también es importante descansar a veces, ¿no? Entonces, para poder buscar al Señor, para poder orar, ¿no? Entonces, importante es eso, ¿no? También considerar ello, ¿no? No el activismo, sino la comunión con Dios que nos va a llevar a un servicio más agradable, ¿no? Los ojos de Dios. Vamos a continuar en el texto. En esta parte del párrafo le voy a pedir a alguien que normalmente no lea. A ver, hermana Elsa. Hermana Elsa. Sí, buenas noches. Noches, hermana. Apóyanos, por favor, hermana, con la lectura de este párrafo que está sombreado. Ya, hermano. A ver. El pasaje también menciona que Dios había derramado su gracia en los corazones del pueblo, quienes trajeron ofrendas de manera abundante para la obra del santuario. Entonces, no solo ofrecieron sus
no solo ofrecieron dones y talentos, dones y talentos, Ofrecieron. dones y talentos, sino Sino también lo que tenían. ujú, El pasaje nos hace mención que tal era la cantidad de las ofrendas que Moisés ordenó que ya no trajeran más, pues abundaban los materiales y aún sobraba. Y ujú, este suceso nos hace recordar a otro que en el futuro se daría en las iglesias de Macedonia, donde Pablo va a hacer mención que dieron más allá de sus fuerzas y que aunque estaban pasando momentos muy difíciles de escasez económica, su profunda pobreza abundaba en riquezas de generosidad. generosidad. Ajá. Entonces vemos ese contraste del pueblo de Israel dando para la obra del tabernáculo de manera voluntaria, de manera, no solamente dando sus talentos, su don, su talento que tenían, no sus posesiones, y pero podemos hacer una especie de comparación, de contraste con con estas iglesias, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Las iglesias de Macedonia, ¿no? Donde Pablo hace mención que ellos eran pobres, pero aún en su pobreza, ellos le pidieron a Pablo el poder participar y poder también dar para la ofrenda que iba a ser destinada a los hermanos de Jerusalén. Entonces vemos ese contraste, ¿no? Entre estos dos pasajes aquí. Aquí está el texto, ¿no? El texto de 2 Corintios, capítulo 8, versículo 3 y 5, ¿no? Ahí se menciona, ¿no? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No como lo esperaba, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Aquí el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que son un ejemplo de cómo debemos dar, ¿no? No se trata solamente de dar, se trata de cuál es la actitud al dar, ¿no? Y vemos aquí cómo dice la palabra que ellos dieron con agrado, dice que aún más allá de sus fuerzas, dice, no por obligación, no porque les obligaron, sino que dice que ellos mismos pidieron con ruego, porque veían que ellos consideraban el dar como un privilegio, ¿no? Y eso es algo que normalmente en el mundo no se ve de esa manera, ¿verdad? Al contrario, ¿no? El privilegio y la bendición que es recibirse, ¿no? Cuando recibimos nos alegramos, ¿no? ¿No? Tenemos la tendencia ahí a pensar que mejor es recibir, ¿no? Y recibir, todo el mundo quiere recibir, ¿no? Y consideramos siempre recibir una bendición. Pero en la palabra de Dios nos habla, nos menciona que el dar, ¿no? El dar es un privilegio. El dar también es una bendición. Porque dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Y vemos, ¿no? Ellos dicen que se dieron primeramente al Señor. Y esa es la manera en cómo nosotros debemos servir al Señor. Primeramente tenemos que darnos al Señor. Por eso primero es nuestra comunión con el Señor, ¿no? Debemos buscar a Dios en oración, debemos buscar la palabra del Señor, ¿no? Darnos primeramente al Señor, que Él nos santifique, ¿no? Y luego a nuestros hermanos. Luego el servicio. Muy bien. Entonces vamos a continuar aquí, en esta parte, ya para culminar esta primera parte del capítulo ya. Estaríamos culminando con estos capítulos 35 y 36. Vamos a ver esta última parte. Le voy a pedir, a ver, a la hermana Geraldine Rodríguez que nos guíe en la lectura.
creo que no está. Entonces voy a pedir a la hermana Graciela Manrique que nos apoye con la lectura. Hermana Graciela Manrique. Buenas noches, hermano. Muy bien. Sombreado, hermana. ¿verdad? Sí, por favor. Ya. Vemos aquí otro ejemplo más de cómo Dios había derramado en los corazones de su pueblo el dar para su obra y en el caso de los hermanos de Macedonia, dar para suplir sus necesidades de los hermanos. En el capítulo 36 también encontramos detalles de la elaboración de los diversos. Vamos aquí a hacer un pequeño, aquí en el segundo párrafo ya va a cambiar el tema, pero solamente para cerrar aquí, hermanos, ¿no? Qué importante, ¿no? Hemos estado hablando acerca del dar. Este capítulo nos habla mucho acerca de cómo debemos dar. Hemos hablado del ejemplo también de la iglesia de Macedonia. Y finalmente, solamente para cerrar este punto, ir a este punto que es otro tema, es que debemos también, aún en este tiempo, ¿no? Considerar el apoyarnos mutuamente. Actualmente hay mucha necesidad, hay muchos hermanos que están con mucha necesidad, al menos nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que ahí Dios también nos puede usar y poder también ser de bendición con las oraciones y los que podamos también dar, poder apoyar, que sea Dios guiando, ¿no? Para poder ser de bendición también de esa manera a los hermanos que puedan tener alguna necesidad, ¿no? Ok, muy bien. Vamos ahora a ver este último párrafo, el capítulo 36. Continúa, hermana, por favor. En el capítulo 36 también encontramos detalles de la elaboración de diversos. Ok, elaboración de los diversos tipos de tela. Tipos de telas. En las diversas elaboraciones de tipo de tela, que conformarían el tabernáculo, las cuales lo protegían del calor del sol y de la lluvia, por lo cual los diversos materiales y el origen y el orden en que fueron, y el orden de que fueron puestos tenían también ese propósito, como mencionan algunos comentan algunos comentaristas. Disculpen, como mencionan algunos comentaristas, se elaboraría también los velos. Los velos. tanto para la puerta del tabernáculo como aquel que haría separación entre el lugar santo y lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y el cual señalaba que el camino a la presencia de Dios aún no era accesible. Dicho velo siglos, siglos después sería rasgado al morir el Señor en la cruz, el cual nos abrirá un camino nuevo y vivo a través del velo. En Hebreos 10:20. Para poder tener acceso a la presencia de Dios por la fe en su Hijo o en él, en su Hijo es. Ok, me equivoco ahí, en su Hijo. Okay. Muy bien, hermana, gracias. Entonces vemos en este capítulo 36 ya culmina hablándonos también acerca de los diversos tipos de telas que se utilizaron también para cubrir el tabernáculo de reunión, ¿no? Que tienen el propósito de poder protegerlo, ¿no? Del calor, de la lluvia, ¿no? Entonces vamos a... Eso lo encontramos específicamente en el versículo 18, perdón, en el versículo 19 del capítulo 36. Ahí nos habla de los diversos tipos de tela. ¿Ok? Ahí lo podemos añadir si desean, para tener el detalle. 36, versículo
19. Muy bien. ¿No? Y también de la elaboración del velo que separaba el lugar santo del santísimo. Ese velo era un velo bien grueso, hermano. Y ese velo que simbolizaba de alguna manera la separación entre Dios y el hombre. El hombre no puede tener acceso a la presencia de Dios. Pero vamos a ver que 2 siglos después, promedio, el Señor Jesús cuando muere en la cruz, ese velo sería rasgado. Y se nos abriría una puerta a la presencia de Dios, ¿no? Una entrada, un camino nuevo, como dice también la Biblia, ¿no? Muy bien. Vamos a ir ahora a la parte ya de punto número 2, de detalles del tabernáculo y su mobiliario interior. Esto ya lo hemos visto en las exposiciones, así que solamente vamos a dar detalles de manera general, para recordar un poco, ¿no? Algunos detalles sobre todo de los artefactos más importantes que estaban en el tabernáculo y en el mobiliario interior, ¿no? Esto se habla mucho también en el capítulo 37. No nos vamos a leer los capítulos, porque estos capítulos más que todo nos hablan de detalles específicos de cada parte del tabernáculo. Ya lo hemos leído seguramente para las tareas y también lo hemos leído en los capítulos anteriores, ¿no? Porque prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero vamos a ver algunos detalles que se hace mención, ¿no? Encontramos en primer lugar, aquí vamos a poner el arca, ¿verdad? El arca, ¿no? Este es el arca del pacto, o el arca de la alianza, o el arca, ¿no? Que representaba el trono de Dios, ¿no? El trono de Dios. En dicha arca sería guardado el testimonio. El testimonio era formado por una porción del maná, ¿no? La vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas de la ley, ¿no? Las tablas de la ley. Y en su cubierta tendría una placa de oro, que era el propiciatorio. Esa placa de oro se llamaba el propiciatorio. Era como la tapa de oro puro, ¿no? Y ahí también encima de ese propiciatorio se encontraban los 2 querubines, ¿no? Los 2 querubines. El propiciatorio, ¿okay? Donde la presencia de Dios se manifestaría y donde una vez al año el sumo sacerdote derramará sangre de sacrificio por todo el pueblo en el gran día de la expiación. Era sobre el propiciatorio, en medio de los 2 querubines, que Dios se manifestaría a Moisés para darle su palabra, la palabra a su pueblo, ¿no? Éxodo 25:22 dice así: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, ¿no? Vemos ahí como Moisés era el portavoz. Moisés solamente decía lo que Dios le comunicaba, ¿no? Y vemos como aquí es encima del propiciatorio, en medio de los 2 querubines, desde allí se manifestaba la presencia, la voz, desde allí Dios le hablaba a Moisés, ¿no? Y a este lugar, que era el lugar santísimo, no podía entrar nadie. Solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para para derramar la sangre del sacrificio por todo el pueblo sobre el propiciatorio, ¿no? Y Moisés también podía entrar. Y Moisés, digámoslo así, por ser obviamente el mediador del antiguo pacto, o sea, que Dios lo había puesto a él como el mediador, él sí podía entrar de manera, digamos, libre, cada vez que Dios le llamaba para escuchar su voz. ¿Ok? Entonces tenemos esta parte que es el arca, ¿no? El arca del pacto, o el arca de la alianza, ¿no? Vamos a ir al segundo punto. En segundo lugar, encontramos, a ver, le voy a pedir a alguien que lo pueda leer. Vamos a la hermana Karen Ramos. La hermana Karen Ramos, ¿puede apoyarnos con la lectura de este párrafo? ¿Cómo está? Buenas noches, sí.
Buenas noches. En segundo lugar encontramos donde se colocarían los panes. Encontramos la mesa de panes, ¿no? La mesa del pan. Era la mesa de los panes de la proposición, o la mesa, podrían ponerlo también, porque entendemos que se refería a ello. ¿Qué más, hermana? Que solo se les permitía comer a los sacerdotes. Esta mesa estaba hecha de madera de acacia y cubierta de oro puro, puesta frente al candelabro de oro. En el lugar santo donde los sacerdotes cada día debían poner 12 panes. 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Esta mesa, ahí continúa aquí, esta mesa Esta mesa es... Disculpe, ahora sí. Esta mesa, panes, A la vez señalaba aquel que era el pan de vida, el cual sería partido para la remisión de nuestros pecados. Ajá. Recordemos que todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús, ¿no? Nos señala a Jesús, nos señala a Cristo. Y vemos cómo en esta mesa de panes, de alguna manera nos señala también al pan de vida, al pan divino, al pan del cielo, que era el pan del Señor Jesús, el cual sería partido para la remisión. Recordemos en la última cena, cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, pero por vosotros es partido, ¿no? Para la remisión de los pecados. ¿Bien? Y cada pan también representaba a las 12 tribus de Israel, ¿no? En este contexto de la mesa. Representaba también la provisión de Dios a su pueblo, de que no les iba a faltar pan, alimento. Así se encontraban en el desierto. Es importante recordar eso también para nosotros. Podemos estar pasando una situación muy difícil, podemos tener una situación como que un desierto, complicada, vemos por todos lados, economía, la política, todo pareciera que está mal, pero aún en medio de ese desierto, Dios le promete a su pueblo que no le va a faltar la provisión, que Dios va a sustentar a su pueblo. Y fue así, ¿no? Porque Dios lo sustentó durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Así, incluso aún en medio de su infidelidad, Dios los sustentó y nunca les faltó comida. Los probó, es verdad, muchas veces, los probó, pero no se desentendió de él, ¿no? Y siempre les proveyó. Muy bien. Vamos al tercer punto. Le voy a pedir, a ver, a la hermana Luz Alfaro, que nos guíe con la lectura del tercer párrafo. Bueno, en tercer lugar encontramos el candelabro que era puesto frente a la mesa de panes y que había sido hecho de oro puro, aquella luz que se mantenía constantemente en el lugar santo, y aquel aceite que era puesto de madera constante para que la luz se encienda. Ahí, no. Claro, era puesto de manera constante para que la luz se encienda continuamente. Continuamente. Nos permite pensar en la presencia del Espíritu Santo, llenando nuestras vidas de tal manera que podamos ser luz siempre. Y señalaba a la luz del mundo, el propio Señor, que venía a este mundo de tinieblas, a alumbrarnos y a traernos esperanza en medio de la oscuridad. Muy bien, ¿no? Ahí tenemos el candelabro de oro, ¿no? Y tenía que estar alumbrado de manera constante, no se debía apagar, ¿no? Nos habla precisamente también de ello, así como nuestra lámpara tiene que estar encendida. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? ¿No? 5 de ellas tenían la lámpara encendida y 5 de ellas estaban con la lámpara sin aceite, ¿no? Y finalmente, cuando llegó el esposo, las 5 vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas entraron a la boda, pero las 5 insensatas no entraron, se quedaron afuera. Vemos como esa figura, ¿no? Esa figura de la presencia del Espíritu Santo, porque el aceite es un símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿no? Los que han llevado el curso de Espíritu Santo y han visto ahí los símbolos del Espíritu Santo,
ahí se habla del aceite como un símbolo del Espíritu Santo, ¿no? El aceite. Y el candelabro es un símbolo de la iglesia del Señor, ¿no? Como la iglesia tiene que estar llena de Dios, llena del Espíritu Santo, ¿no? Y tiene que estar unida también. Así como el candelabro, cada parte está unida, ¿no? De la misma manera la iglesia tiene que ser unida, tiene que alumbrar, tiene que ser llena del Espíritu Santo. ¿No? Es un símbolo también, el candelabro es un símbolo de la iglesia, que también se nos habla mucho en el libro de Apocalipsis. Es otro tema, pero tenemos ese detalle allí en el candelabro, ¿no? Muy bien, vamos a ir al cuarto punto. El cuarto punto, que es aquí, vamos hasta acá, y le voy a pedir a la hermana Ruth León que nos guíe con la lectura de este cuarto punto. Amén, hermano. ¿En cuánto lugar encontramos? El altar del incienso. El altar del incienso. Éxodo 37:25. Que se colocaba frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, justo delante del arca. Éxodo 36:45. En este altar, el sacerdote quemaba el incienso, el cual señalaba las oraciones, que son como ese olor grato que sube delante de Dios, y asimismo nuestras vidas son llamadas a ser como ese olor grato para el Señor. Finalmente encontramos también el incienso aromático. El incienso aromático y el aceite de la unción. Éxodo 37:29, los cuales habían sido elaborados con ingredientes señalados por el Señor. Éxodo 30:22-25. Dichos ungüentos eran solo de uso exclusivo del tabernáculo. Éxodo 30, 31, 33, 37 y 38. El incienso aromático, como hemos mencionado, era quemado en el altar de incienso, haciendo que todo el lugar se llenara del olor del perfume. Era un aroma santo para Dios. Asimismo, el aceite de la unción era de uso exclusivo para consagrar a los sacerdotes. A los sacerdotes para la obra de la cual el Señor los llamaba. Muy bien. Entonces aquí encontramos, ¿no?, el altar del incienso. El incienso es una figura o un símbolo de las oraciones en el Antiguo Testamento. Así como sube la oración a la presencia de Dios, así como el incienso aromático, ¿no? Y encontramos aquí también estos dos ungüentos, ¿no?, el incienso aromático y el aceite de la unción. Eran de uso exclusivo para la obra, para el servicio del tabernáculo. Es por eso que en esos pasajes que están ahí mencionados, ustedes si desean lo pueden leer después, seguramente ya han leído para hacer la tarea, se recordarán que hay una advertencia, ¿no?, de aquel que prepare alguno de estos ungüentos para un uso, para su propio uso, ¿no?, y no lo, iba a ser cortado del pueblo de Israel, ¿no?, porque era de uso exclusivo, eran santos para Dios. ¿Por qué? Porque eran para Dios, eran para la obra del, no podían prepararse para una persona, no podían ser usados para, ¿cómo se llama?, para un uso particular, eran usados específicamente para el servicio del tabernáculo. Bien. Y ahí culmina, dice, todos estos implementos nos recuerdan el carácter santo de Dios, pero a la vez nos señalaban a la persona del Señor Jesucristo, el cual vendría a morar entre nosotros. Él mismo vendría en la segunda persona de la Trinidad para abrirnos un camino nuevo hacia la presencia. Bien, entonces hemos visto, hermanos, esta primera parte, que ya era un recordar, ¿no?, un pequeño resumen del mobiliario interior
del tabernáculo, ¿no? Lo que estaba dentro, ¿no? Los implementos, utensilios que están en el interior. Muy bien, ahora vamos a alguna pregunta, algún comentario, al menos hasta aquí. Quisieran mencionar algo, alguna duda que tengan con respecto a lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Nada, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con el atrio. El atrio del tabernáculo y su mobiliario exterior, una figura de la obra del Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en el capítulo 38. El capítulo 38 del libro de Éxodo nos habla de el atrio del tabernáculo, ¿no? El atrio del tabernáculo. Muy bien, le voy a pedir a ver a la hermana Marta, si nos puede ayudar con la lectura de esta parte. Hola, Esta hermana, buenas noches. buenas noches, hermano. A ver, dice, el capítulo 38 de Éxodo continúa describiéndonos la construcción de implementos del tabernáculo de reunión, ahora los correspondientes al atrio, es decir, la parte externa del tabernáculo, donde los sacerdotes llevaban a cabo los sacrificios y donde sí podían tener acceso el pueblo trayendo sus ofrendas. Sí, En esta parte, ¿sí? en esta parte se nos describe a su vez el camino necesario para entrar a la presencia de Dios, representado tanto por el altar del sacrificio, el altar del sacrificio, el sacrificio donde se sacrificaba y derramaba la sangre del animal, lo cual nos indicaba la necesidad del derramamiento de sangre para acercarnos a Dios y hacer remisión. Y por otro lado, encontramos el lavatorio de bronce, o la fuente de bronce. La fuente de bronce, la cual estaba también compuesta por espejos. Los sacerdotes, antes de entrar a ministrar al tabernáculo, debían lavarse, y los espejos ayudaban a que puedan ver con cuidado si había alguna suciedad, de tal manera que puedan entrar limpios a su servicio. Muy bien. ¿Sigo? Ahí, sí, solamente para el detalle, recordemos, ¿no? Este es el atrio del tabernáculo, este es el altar del sacrificio o el altar de bronce, ¿no? Aquí estaba la fuente de agua, la fuente de bronce, la fuente o el lavatorio también, ¿no? Y vemos, ¿no? Cómo los sacerdotes para entrar al tabernáculo tenían que primero lavarse, ¿no? Muy bien. Continuamos, hermano. A ver, ya. Dice, entonces vemos cómo Dios en su sabiduría nos señala el camino a su presencia. Es necesario un ofrendante, un sacrificio, una limpieza absoluta, y es necesario un sacerdote. Y vemos que en todo ello el Señor se proveyó, pero todo esto nos señalaba a la persona de Cristo. En primer lugar, Él era Él era el ofrendante. Él era el ofrendante. A diferencia de los hijos de Israel que presentaban animales y sangre ajena, el Señor se ofreció a sí mismo de manera voluntaria. El apóstol Juan nos menciona en el Evangelio las siguientes palabras del Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí nomás, ¿no? Entonces vemos aquí, hermanos,
¿no? Ya en esta última parte de la parte del atrio, como el atrio también nos habla de la obra del Señor Jesús, ¿no? Y bueno, encontré este gráfico, ¿no? Como, bueno, ellos han hecho como una cruz, ¿no? Pareciera, ¿no? Una cruz que se forma si tomamos desde el atrio hasta el lugar santísimo y tomamos en cuenta la mesa de panes y el candelabro, que se señalara como una cruz hacia el lugar santo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Es ver cómo el Señor Jesús, cómo en la hora del tabernáculo de reunión, en el servicio que los sacerdotes presentaban, daban en el tabernáculo, era necesario para que ellos puedan hacer su servicio que hubiera una ofrendante. ¿Quién era el ofrendante en el Antiguo Testamento? Era la persona que iba con su sacrificio, ¿no? El hijo de Israel, ¿no? El israelita era el ofrendante. Él iba con el sacrificio, con el animal. Era necesario que también haya un sacrificio, ¿no? Un sacrificio, que era el animal que ellos iban a traer. Una vaca, una oveja, un carnero, ¿no? También era necesario, para que se hiciera la obra, que había una limpieza absoluta, una limpieza del animal. El animal tenía que ser limpio, no podía ser un animal contaminado, no podía ser un animal con defecto, ¿no? Y el mismo sacerdote tenía que estar en limpieza para poder acercarse a presentar el servicio al Señor. Y también era necesario que hubiera un sacerdote, ¿no? Esto lo vemos en el tabernáculo de reunión, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Y es lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Pero la diferencia es que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo es el ofrendante, es el sacrificio, es sin pecado y Él es el sacerdote. Él cumple toda la función, Él hace la obra totalmente, ¿no? Por eso vemos, ¿no? Como he leído aquí, que Él es el ofrendante. Él da la ofrenda, da el sacrificio. ¿Y cuál era el sacrificio? Como dice Juan 17:18, su propia vida. Yo pongo mi vida. Era su vida, su sangre, su cuerpo, su sacrificio, ¿no? Y interesante, este pasaje es un pasaje muy, debemos subrayarlo en nuestra Biblia, ¿no? Cuando el Señor Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy, tengo poder para ponerla. Miren, ¿no? El Señor Jesús, ¿no? ¿Quién ha podido, qué ser humano que ha pisado esta tierra ha podido decir estas palabras? Nadie. Nadie. ¿Quién ser humano ha podido decir, yo tengo el poder para dar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar? Nadie. Solamente Jesús, ¿no? Yo pongo mi vida. Nadie me la quita. Son las palabras exclusivas del Señor Jesucristo, ¿no? Y ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Muy bien, entonces vemos ahí al Señor Jesús como el ofrendante. Después vamos a ver al Señor Jesús, en segundo lugar, Él era la ofrenda o el sacrificio, ¿no? El Señor se estaba dando a sí mismo para redimirnos, tal como lo menciona el autor del libro de Hebreos, ¿no? Dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Pues encontramos que también el Señor Jesús es el sacrificio. Él mismo es el sacrificio. En tercer lugar, Él era sin mancha o sin pecado, ¿no? Limpio, sin contaminación, ¿no? El autor de Hebreos nos menciona lo siguiente en relación a la pureza y santidad del Señor. Dice, porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos.
Entonces, ahí nos habla del carácter moral, de la santidad del Señor Jesucristo, sin pecado, sin mancha. Por eso es que un sacrificio era un sacrificio perfecto y acepto delante de Dios, ¿no? Si Jesús hubiera muerto y él hubiese cometido, si hiciera un solo pecado en su vida, el sacrificio no hubiera sido aceptable para Dios, para que pueda pagar el precio de nuestros pecados. Pero el sacrificio fue aceptable porque él era sin pecado, ¿no? Él muere en la cruz, pero no muere por sus pecados, muere por nuestros pecados. Él experimenta la muerte en la cruz no por sus pecados, porque él era sin pecado, sino por nuestros pecados. Es por eso que la Biblia también nos menciona que la muerte no lo pudo retener, ¿no? La muerte no lo pudo retener, porque él era sin pecado, ¿no? En cuarto lugar, el Señor era el sacerdote, ¿no? Él era el sacerdote, ¿no? El perfecto sacerdote. El autor de Hebreos nos menciona también, ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Aquí el autor de Hebreos, ¿qué está teniendo en mente? Está teniendo en mente los sacrificios que se hacen en el tabernáculo, ¿verdad? O en el templo. Pero está teniendo en mente al sacerdote del Antiguo Testamento, al sacerdote descendiente de Aarón, ¿no? A los sacerdotes del Antiguo Pacto, ¿no? Todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, ¿no? Los sacrificios del Antiguo Testamento habían sido puestos por Dios, ¿no? Habían sido instituidos por Dios los sacrificios, pero no podían quitar los pecados. Por eso es que constantemente tenía que haber sacrificio, ¿no? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo cumple también una labor de sacerdote, ¿no? Dándose a sí mismo, ¿no? Ofreciendo su propia sangre, entrando a la presencia de Dios como el sumo sacerdote. Perfecto. Muy bien. Vamos ya a culminar la última parte, ¿ya? Finaliza la obra del tabernáculo. Finaliza la obra del tabernáculo, es el capítulo 39, ¿no? Y capítulo 40 del libro de Éxodo. Le voy a pedir a Ani que nos apoye con la lectura. Hermana Iris Zúñiga, ¿nos puede guiar con la lectura, por favor? Sí, Hermana. hermano. Gracias. Muy bien, esta parte, por favor. Cuarto, finaliza la obra del tabernáculo. Finalmente se culmina de hacer toda la obra del tabernáculo. Y lo que se detalla de manera constante es que se hizo tal como Dios ha mandado. Se hizo tal Dios como Dios ha mandado. Ajá. Esto se repite 10 veces en el capítulo. Recordemos que Moisés había recibido las instrucciones específicas cuando sube al monte Sinaí, y específicamente en el capítulo 28 del libro de Éxodo se nos menciona los detalles de cómo debían ser elaboradas las vestiduras sacerdotales. Cuando leemos el detalle de la elaboración de estas sagradas vestiduras, nos damos cuenta que eran hermosas, tal como se menciona en Éxodo 28, versículos 2 y 40. Eran para honra y hermosura. Honra y hermosura. Ellos habían sido escogidos por Dios para un servicio muy especial y honroso. Y las vestiduras tenían que señalar ello. Tenían que reflejar la santidad. La santidad y que estaban consagrados a Dios. Muy bien. ¿Sigo? Sí, usted mismo sigue este párrafo. Ya. Pero lo más importante...
Jesús. No está, hermano, no aparecen las letras. A ver, ahora. Tampoco. Ahí Ah, está. ¿lo ve? ¿A todos se ve? Yo lo puedo ver, hermano. Sí, Yo, sí, yo, Sí yo se no ve. puedo verlas. Yo no puedo verlas. Ah, ya. Seguramente al momento de que he movido la pantalla de se ha congelado la imagen de su celular. No se preocupe, hermana. No se preocupe. Ya. Seguro, para que usted pueda seguir, voy a compartir nuevamente. De repente y se arregla. Ahora, Ya, ahora sí. Pero lo más importante no eran los materiales, ni cómo habían sido diseñadas. Pareciera que el autor se preocupa por aclarar en el capítulo que lo más importante y lo que hace especiales y santas estas vestiduras es que han sido hechas conforme al mandato de Dios. Mandato de Dios. al mandato de Dios. Y esto nos permite entender que para Dios lo más importante es que las cosas se hagan conforme a su voz. Solo Dios muchas veces, Solo Dios solo Dios bendecirá aquellas obras, pues la bendición de Dios nunca estará en algo que no es su voluntad. Muchas veces esperamos que Dios bendiga nuestras vidas sin estar dispuestos a obedecerle. Queremos la bendición de Dios, pero no estamos dispuestos a vivir en santidad. Queremos que Dios bendiga nuestro trabajo, economía, estudios, relaciones, futuro matrimonio, familia, etc. Un sinnúmero de cosas que son buenas, pero si no estamos dispuestos a No estamos dispuestos a obedecer y someternos a Dios. Sí, someternos a Dios. Obedecer y someternos. A Dios no es... Ya, si no estamos dispuestos a someter a Dios, no esperemos a su obedecer y bendición. someter. A obedecer y someternos. Dispuestos a someter y obedecer a Dios, no esperemos su bendición. Debemos recordar entonces que Dios solo bendice lo que es conforme a su voluntad. Ello lo vemos también al finalizar el capítulo. Se mencionan las palabras de Moisés. Y vio Moisés toda la obra, he aquí, y que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Muy bien. Interesante esta parte, ¿no? El capítulo 39 nos permite poder entender que la bendición de Dios solamente viene en lo que es su voluntad. Cuando se hace las cosas como Él manda. No viene la bendición de Dios sobre nuestra voluntad. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y esperamos que Dios bendiga nuestra voluntad. Y eso nos podemos molestar, ¿no? Cuando Dios nos bendice, pero a veces no nos ponemos a pensar cuando hemos orado, ¿no? Señor, esto es tu voluntad para mi vida, ¿no? Y recordemos, este texto, capítulo 39, la voluntad de Dios, la bendición de Dios está sobre aquello que es su voluntad. Y la bendición de Dios siempre se derrama en un contexto de obediencia. En un contexto Dios nunca va a bendecir en la desobediencia, ¿no? Si estamos andando en desobediencia a Dios y recibimos cosas, tengamos cuidado, ¿no? Porque realmente no es Dios, ¿no? No todo lo que recibimos y lo que nos satisface necesariamente es bendición. Porque si nos aleja de Dios, no es bendición. Por eso es que el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel era no digas bendición a lo que los otros pueblos dicen bendición, ¿no? Porque los hijos de Israel decían bendición
a lo que ellos podían anhelar, tener de repente, pero estando en idolatría, estando viviendo una vida apartada del Señor, y eso no era bendición, ¿no? Y eso debemos recordar siempre. Muchas veces hay muchas personas que reciben un montón de cosas, pueden disfrutar de cosas materiales, etcétera, y viven vidas desobedientes a Dios. Y nosotros podemos hasta pensar, ¿por qué Dios permite que estas personas que no conocen a Dios, que viven a espaldas a Dios, que rechazan a Dios, les vaya bien? Porque muchas veces nosotros a veces entendemos mal la palabra de Dios, me incluyo, y pensamos que necesariamente todo lo que nos satisface es bendición. Y a la luz de la Biblia, la bendición es lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay un salmo que les dejo para que ustedes puedan, que complementa un poco este capítulo, donde el salmista en su oración, él manifiesta su enojo y su queja a Dios porque él ve que los malvados prosperan y no son castigados. Pero después él va a decir que finalmente entendió que estaba siendo un necio, ¿no? Está en el Salmos capítulo... vamos a ver. Salmo 37. El Salmos 37. Dice el Salmo 37, el versículo 16. Dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días del hambre serán saciados, mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. ¿No? Y este versículo, este salmo empieza diciendo, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados. Les animo, hermano, a que puedan leer todo el Salmo 37, ¿no? Muy, Salmo 37, todo el Salmo en realidad nos habla de, creo que complementa un poco la enseñanza de este capítulo 39. La bendición de Dios se da cae en la voluntad de Dios. Dios no bendice lo que no es conforme a su voluntad. Eso es algo claro en la palabra de Dios, ¿no? Y no debemos decir bendición a algo que no es voluntad de Dios. No es bendición. Y la bendición de Dios siempre se da en el contexto de la obediencia, nunca en la desobediencia. Si vemos personas que son desobedientes a Dios y son bendecidas, entre comillas, no bendecidas, sino le va bien, ¿qué es irle bien? No se enferma, ¿no? O tiene plata, etcétera, lo que la gente llama que le va bien, no es bendición de Dios. Muchas veces aún el maligno puede permitir cosas o aún dar cosas para que el corazón se endurezca, ¿no? Muchas veces Dios a la gente que no le conoce le permite amontonar riquezas, pero no disfrutar de ellas. Y su corazón se endurece. Hay un texto, ¿no?, en el libro de Eclesiastés que dice que Dios le da al impío
el acumular riquezas, pero no disfrutar de ello. Y eso también es un mal que he visto debajo del cielo, dice el rey Salomón. Que Dios le permite al impío, o sea, al que no le conoce, acumular dinero, pero no disfrutar de ello. Así que no nos dejemos llevar por las apariencias. No nos dejemos llevar por las apariencias. Muy bien. Entonces, vamos a continuar, vamos a culminar. El tabernáculo es erigido. Ya nos queda poquito. Y le voy a pedir a la hermana Gabriela que nos guíe en la lectura de esta última parte. Bien, hermano. Finalmente ha sido finalizada la obra del tabernáculo. Dios indica a Moisés que ha de ser levantado el día primero del primer mes. Este mes era el mes de Abib. Abib. El mismo mes que los hijos de Israel se habían salido de Egipto, el cual había sido determinado por Dios para ser el primero de los meses para su pueblo, y uno de los meses más importantes en el calendario judío, pues ese mes celebrarían su salida de Egipto y la Pascua, la cual era una de las tres fiestas de los hijos de Israel. Fiestas principales. Fiestas principales. Fiestas principales de los hijos de Israel. Ha pasado un año desde que los hijos de Israel han salido del Egipto y se han mantenido 9 meses a los pies del monte Sinaí. Se ha culminado toda la obra de Dios que había mandado Moisés, y en los versos 3 y al 14, el Señor indica a Moisés cómo ha de ser levantado y organizado el tabernáculo, tal como se le había dicho en el monte Sinaí. Y en el verso 16 nuevamente se nos muestra lo más importante. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Esta frase se repetirá 9 veces en este capítulo, y desde el verso 16 se repite cada vez que se nos describe cómo fue levantado y organizado la obra del tabernáculo. Cada detalle desde la... Cada detalle... perdón. Cada detalle desde la posición. Desde la posición de cada artefacto. Los materiales que tenían que utilizarse, el orden, cómo serían colocados, y la labor de los sacerdotes. Todo tenía que ser hecho conforme el mandato de Dios. Y vemos que en este contexto de obediencia, que la presencia de Dios se manifestará y vendrá a morar en el tabernáculo. Esto nos recuerda un principio en la palabra de Dios. No podemos pretender la aprobación de Dios y su bendición si no le obedecemos. La presencia de Dios se manifiesta donde su voluntad es obedecida y temida. Él viene a morar en las vidas de aquellos que le honran con la obediencia. El pasaje nos hace mención que una vez levantado el tabernáculo, una nube lo cubrió y la gloria de Jehová lo llenó. Y mientras la nube estaba sobre él, Moisés no podía entrar a través de esa nube que cubría el tabernáculo. Dios guiaría a su pueblo. Mientras la nube se mantuviera sobre el tabernáculo, ellos no debían moverse. Y cuando ésta se levantaba, ellos emprendían el viaje. De esa manera, vemos cómo Dios, como el general de su pueblo, determinaba sus pasos. Nosotros ya no contamos con una nube, pero tenemos algo más seguro, que es la misma
presencia de Dios morando en nosotros. Dios ahora ya no ha venido a morar en el tabernáculo, sino viene a morar a través de la presencia de su Espíritu, de su Hijo, en la vida de todos aquellos que le han obedecido. Habiendo aceptado y creído en su Hijo, de esta manera han obedecido a Dios, pues solo a través del Señor Jesús podemos ser aprobados por Dios. De la misma manera que los hijos de Israel tenían que esperar. Aquí es de su espíritu, por si acaso, ¿no? De su su espíritu. Claro. Ya, hermano, culmine. El último De la párrafo. misma manera que los hijos de Israel tenían que esperar que la nube le indicara que debían moverse, nosotros debemos buscar a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos permite vivir bajo su dirección bajo su dirección, bajo su control y guía. Su control y guía. Bajo su control y guía, para que andemos en esta vida no a la deriva, sino bajo la dirección de aquel que conoce el camino, el cual nos lleva a aquella patria celestial que se nos ha prometido. Amén. Culminamos, hermano. ¿No? En este texto, cómo finalmente el pueblo de Israel, bueno, cómo el tabernáculo finalmente es levantado, ¿no? Como una nube se posa, ¿no? Una nube cubre el tabernáculo de reunión. Dice que la gloria de Jehová llena el tabernáculo, versículo 34 del capítulo 40, y que Moisés no podía entrar, ¿no? Porque la nube estaba sobre él. Y esa nube, hermanos, los iba a guiar. Esa nube es como un símbolo de la presencia de Dios, porque cada vez que la nube se posaba sobre el tabernáculo, el pueblo de Israel se detenía, ¿no? Y cada vez que la nube se levantaba y se movilizaba, ellos tenían que seguir adelante, ¿no? Ese era lo que tal como está, como dice, lo había establecido, ¿no? En el versículo 36 dice, ¿no? Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba sobre noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La nube los guiaba de día, y el fuego también los permitía poder tener calor, protección, pero también luz, para que puedan continuar también en sus jornadas durante la noche, si es que así Dios lo estableció, ¿no? Entonces, esa nube y ese fuego para nosotros ya es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos guía, ¿no? Así como al pueblo de Israel lo guió por el desierto, ¿no? A nosotros también nos guía en esta vida, ¿no? Que a veces parece un desierto, pero nos guía, y así como el pueblo de Israel iba a llegar a la tierra prometida, nosotros también se nos ha prometido que vamos a llegar a la patria celestial, ¿verdad? A encontrarnos con el Señor. Bien, esa es la esperanza del creyente, ¿no? Mientras estemos en esta vida, obviamente tenemos que vivir esta vida conforme a la voluntad del Señor. Dios nos permite poder disfrutar también de esta vida, de momentos muy hermosos, aún del fruto de nuestro trabajo, y todo eso es de bendición del Señor. Pero siempre debemos recordar que nos dirigimos hacia la patria celestial, así como el pueblo de Israel se dirigía a la tierra prometida, ¿no? Y finalmente, bueno, aquí culmina el libro de Éxodo, ¿no? El libro de Éxodo culmina con finalmente cuando se culmina la obra del tabernáculo de Israel. Muy bien, hermanos. Muy Hermano Cristian, un favorcito. Dígame, hermano. Me perdí en la hoja anterior. 2 preguntas, por favor. Hermana, yo voy a enviar la separata llena. No se preocupe. Ya. Yo envío la separata llena y ahí usted la va a poder llenar. A todos les voy a enviar la separata llena al WhatsApp, ¿ya? Y ahí usted lo completa. Muchas gracias. Bien. Ya. Muy bien, hermanos.
Bueno, hemos culminado, hermanos, en la clase de hoy y la clase, en realidad, el curso de Éxodo 2. Que Dios les bendiga, ¿no? Que el Señor nos permita poder seguir aprendiendo su palabra. Y las tareas, hasta el día viernes, no se preocupen, hermanos, pueden enviar hasta el día viernes, ¿no? Y porque no, aún no han podido entregar. Muy bien, pero gracias, hermanos. Realmente ha sido una bendición compartir con ustedes este curso de Éxodo 2. Ha sido también para mí de mucho aprendizaje, de mucha bendición, el poder también junto con ustedes aprender. Y vamos a seguir aprendiendo, hermano. Les animo a que podamos seguir disponiendo nuestro corazón a obedecer al Señor y poder también seguir llenándonos de su palabra. ¿Alguien quiere hacer algún comentario ya final? Sí, hermano Sí, Cristian, hermano ante todo Cristian. agradecerle al Señor Todas por esa agradecerle. dedicación que ha tenido, ese Sí, tiempo, la paciencia, la metodología y la llenura del Espíritu en su vida para la gloria de Dios. Muchas gracias y nos gustaría, yo creo, continuar con usted algún otro curso que va a dictar de acuerdo a lo que diga el pastor, ¿no? De la Academia Bíblica. Nos pasa la voz, hermano Cristian. Sí, hermano, por favor, pasa la voz. Sí, gracias, hermano Cristian. Dios los bendiga y le siga llenando de sabiduría, dándole ese don que tiene usted para enseñar. Estamos muy Hermano. agradecidas, de verdad, y de verdad muy atentas a un nuevo curso con usted. Dios me lo bendiga siempre. Gracias. Sí, hermano. Muchas gracias por sus palabras de cariño, de ánimo, sus oraciones, ¿no? Por mí, por los hermanos que puedan, Dios ha puesto en la Academia Bíblica para poder enseñar la palabra del Señor. Es una gran responsabilidad, es un gran privilegio, pero también es una gran demanda, ¿no? Y sus oraciones, realmente yo también he sido muy bendecido junto con ustedes, porque finalmente es Dios quien es su palabra, Él es quien hace todo. Como hemos aprendido en el libro de Éxodo, una de las enseñanzas es que Dios hace todo. Solamente Él nos permite poder participar de su obra, ¿no? Todos Hermano estamos... Cristian, solo para agradecerle y para decirle muchas gracias por sus enseñanzas. Bueno, yo estoy en el segundo curso y he batallado, tuve que leer bastante y sigo aprendiendo. Gracias a usted, que Dios le bendiga grandemente. Igualmente, hermano Cristian, agradecimiento por sus enseñanzas, por su tiempo, por su paciencia. Que Dios los siga bendiciendo. Esperamos vernos en otro curso de la Academia Bíblica. Bendiciones, Amén. hermano Cristian, muy agradecida. No se vayan, ¿no? Toma una foto, hermanos, para poder... Les pido que prendan su cámara, todos. Hermano Cristian, muy agradecida por ser tan apacible y verdaderamente tan amoroso, hermano. Dios te bendiga mucho, mucho, abundante bendiciones. Hermano. Dios lo bendiga, hermano Cristian. Muchas bendiciones, hermano. Dios lo bendiga. Muchas Muy bendiciones, hermano agradecido. Cristian. Nos Gracias, avisa, por hermano favor. Cristian. Muchas gracias por sus clases, hermano Cristian. Muy Sí, buena. hermano. Gracias, Dios lo bendiga grandemente. Gracias. Bueno, Gracias, les pido hermano Cristian. que puedan poner su cámara para poder tomar una foto final del curso, ¿ok? Una foto final del curso, poder tomarnos. A ver, vamos a ver. Vamos a tomar una fotito. Todos los que puedan prender su cámara. Y de paso también tomamos la asistencia, ¿no? Con la foto. A ver, voy a ver, la cuenta de 3. Hermano Creo Cristian, muchas que gracias. ya poniendo su cámara algunos hermanos. Muy bien, creo que ya 1, 2, 3, 4, 5, 20, 20. Vamos a tomar una foto, ¿ok? A la cuenta de 3. A ver, 1, 2 y 3. Voy a tomar otra por si acaso, ¿ya? Por si acaso voy a tomar otra. Y la estoy viendo aquí. No se vayan porque quiero tomar foto también de asistencia, por favor. 1, 2 y 3. Muy bien, ya mandé la foto. Y ahora voy a tomar foto de asistencia, ¿ok? Por si acaso. A ver, no se vayan todavía. Una primera foto de la asistencia. Y vamos a tomar una foto más de la segunda parte. Para recuerdo, hermano. Sí, también para recuerdo. Hermano Graciela Manrique, a ver, un ratito, disculpen.
Espero que no se mueva esto, no se vayan todavía para la asistencia. Ahora sí. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga, nos estamos viendo, Dios mediante. Igualmente, Cuídense. hermano. Adiós. Bendiciones, hermanos. Hermanas, hermanos. Gracias a todos, cuídense. Bendiciones, Dios los hermanos. bendiga. Nos vemos en el Gracias a todos, próximo hasta luego. curso. Muchas gracias. Gracias.